Gracias por la invitación, ¿vale? Curro y José y el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Estamos encantados de contaros pequeños proyectos. Justamente hemos traído un ejemplo, dos ejemplos de lo que significa para nosotros un trabajo en el que nos encontramos los últimos años, en los que empezamos a trabajar con cuestiones del paisaje a nivel territorial, y el momento de la crisis económica sucedió que se paralizaron muchos de esos proyectos que estábamos trabajando fuera, y lo que teníamos en mano eran proyectos pequeñitos en los que intentamos poner en práctica aquello que no estábamos pudiendo poner en práctica a nivel territorial, a nivel de paisaje, pero dentro de los proyectos de escala pequeña, ¿no? Hemos tenido ejemplos situados en la ciudad de Granada, en los que nosotros de alguna manera hemos experimentado con este cambio de escala, de lo territorial al interior, con la misma intensidad en la medida posible que podíamos lograr, ¿no? Bueno, yo creo que, como dice Javi, es un tema muy autobiográfico al final, ¿no? Los proyectos que uno tiene tienen que ver con el contexto en el que uno se maneja, ¿no? Y el tiempo que hemos vivido, ¿no? Lo que sí creo es que llevamos 10 años sin hacer un proyecto de más de 170 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, nos hemos dedicado a hacer arquitecturas menores casi durante los últimos 10 años, y si extendemos el concepto, también puesto, somos arquitectos menores, ¿no? Y tan a gusto, ¿no? Lo que sí es verdad que, como decía Curro, existen traspases abiertos de conceptos, ¿no? Que van traspasando un proyecto y otro, y que van a armar pues estos dos proyectos que muchos de vosotros conocéis, casi no da vergüenza como traerlos otra vez, pero son muy pesados y lo volvemos a contar. Luego, otro tema que también es un traspase que no quiero dejar que no se olvide es Fernando Alda, que está allí, que yo creo que es el que ha documentado toda esta arquitectura menores, casi todas estas arquitecturas menores que están en la exposición, y al que le agradezco, y que muchos de nosotros le debemos también esa mirada atenta a lo pequeño, ¿no? Que también ha sabido cultivar también, ¿no? Es importante decir también que en la ciudad de Granada especialmente se notó la crisis económica en este momento, donde la ciudad empezó a mirarse a su interior, ¿no? En vez de expandirse, empezó a mirar en el centro histórico, y encontramos una oportunidad en nuestra propia oficina, situada en el centro histórico de Granada, una excusa para poner en práctica aquello que algunos clientes no nos dejaban poner en práctica. En realidad es utilizar tu propia oficina como campo de experimentación, tú lo pagas, tú lo gestionas y eres capaz de alguna manera de plantear hasta dónde vas a llegar, siendo coherente con lo que estamos planteando a nivel de paisaje, ¿no? ¿Por qué hablamos de paisaje interior? Hablamos porque la forma en que nosotros nos gustaba mirar estos lugares, estos locales, en los centros históricos, eran de una forma desprejuiciada, intentando ver continuidades y capas históricas, a veces muy vinculadas al presente, no solo las más alejadas, sino las más vinculadas a fenómenos casi intangibles de lo más reciente, como argumento de la arquitectura. Es decir, un ejemplo lo encontramos en el local, buscando un local donde transportar nuestra oficina en un momento de cambio, en el centro, en una calle céntrica al lado de la Catedral de Granada, y ese sitio, diríamos que descubrimos, era una antigua funeraria. Fue una antigua funeraria y posteriormente fue un local de conexión a Internet. A la derecha veis una imagen salió en una película de Patino, mi queridísimos Verdugos, donde aparecía de alguna manera esa historia a lo último de una era justiciero, ¿no? Que justiciaban a las personas durante la época oscura final de España, ¿no? Y a su vez la posibilidad de relacionar ese local con capas históricas, no solo del lugar específico, sino de situaciones que habíamos estado como ensayando en otros lugares, ¿no? Esta situación en el centro histórico, en una calle muy estrechita, se ve la última negocio, que conexión a Internet, ¿no? Un locutorio que este tipo de actividades se fueron abandonando, y encontramos un lugar muy alterado, profundamente transformado, con huellas y heridas en las paredes, y en las instalaciones había sido rehabilitado recientemente, muy oscuro en el interior, pero que tenía una atmósfera de alguna manera inacabada, un lugar que nos permitía trabajar con los mínimos recursos. Y además se produjo una situación, es que llevábamos 4 reformas alrededor y establecimos la oportunidad de reciclar el patrimonio construido con materiales reciclados de obras que estábamos trabajando, ¿no? O reutilizadas.
Eso nos llevó primero a cartografiar cada uno de los elementos que había en el lugar, paisaje de huellas alteradas, ladrillos de múltiple procedencia, agujeros, canales, tuberías, y le decidimos hacer un modelo tridimensional levantando cada ladrillo y cada herida de ese territorio interior, ¿no? Era como un fotopográfico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa imagen diríamos, de entorno semiacabado, quisimos introducir un elemento que fuera capaz de recoger nuestro propio relato. Es decir, por un lado teníamos el relato del lugar, la historia de ese sitio, y por otro lado nuestra historia de las necesidades que queríamos incorporar, que era un estudio de arquitectura y un taller de diseño. ¿Qué llevamos con nosotros? Básicamente almacenamiento, la posibilidad de introducir un mueble que sirviera para alojar elementos de almacenamiento, pero también libros, incluso canalización de instalaciones nuevas que nos permitieran generar una infraestructura interior, una infraestructura como si fuera urbana, pero en ese paisaje interior, para solucionar tanto la organización espacial como también el equipamiento de esa oficina, de ese estudio, ¿no? Todos los elementos que encontramos los pusimos en relación con sus futuros posibles, ¿no? Desde una canalización que había en la pared, abandonada de una antigua instalación, la convertimos en luminaria, elementos de pladur semiarrancados de las paredes las fuimos cosiendo para introducir instalación eléctrica, iluminación indirecta, y así no tocábamos los muros existentes, hasta introducir una nueva infraestructura con tableros de encofrado, reutilizados, algunos de ellos son ensamblados colgando del techo, y cuando tocaban el suelo permitían insertar las instalaciones que alimentaban los puestos de trabajo. Con lo cual, todo el espacio interior tenía una doble escala, la escala de edificio existente y la escala doméstica que se introducía con la madera reutilizada. En la parte trasera, a la derecha, veis una imagen donde había un adarve, una calle antigua, esas calles adarves que se quedan privatizadas, ¿no? Que se acaban apropiando los vecinos de esa calle, y hicimos una gran apertura para meter luz natural, y esa apertura era como una sección de la parte interior del edificio. El mueble recorría todos los espacios, suelos, paredes, techos, iba alimentando y organizando todos los lugares que nosotros necesitábamos habitar en ese espacio interior. Encontramos de forma casual que estábamos haciendo de una manera habitando de forma más doméstica ese espacio interior, como se podía ver en los lienzos de San Jerónimo, ¿no? En la Edad Media, cuando se veía a San Jerónimo en su escritorio, ¿no? Fijaros, ¿no?, las similitudes que podemos encontrar casi, ¿no? La madera cálida sobre un espacio de otra escala. Bueno, el amarillo lo hemos subido con el Photoshop, ¿no? Está acaso hecho. Pero y fijaros el techo, las profundidades. Estas son las contribuciones históricas casi de serendipia que encontramos, que nos permitieran establecer como un paralelismo con lo que habíamos aprendido de cómo habitar un espacio dentro de otro, y de alguna manera nos generaba un argumento que teníamos integrado de forma subconsciente casi, ¿no? O una puerta, ¿no? Este lugar cosido, ¿no? A la derecha veis fragmentos de yeso, de escayola que estaban existentes, cómo los fuimos cosiendo para introducir electricidad. Y una puerta de 4 metros metálica que teníamos de nuestra anterior oficina, que utilizamos y transportamos a mano, veis a la derecha el trayecto, de un lugar a otro. Hicimos una fiesta, una especie de botellón móvil, para llegar a transportar esa puerta de 400 kilos hasta el centro del espacio. Esa fue nuestra piedra fundacional. Era como nuestro acto fundacional para cohesionar al grupo, esto que ya hacían los romanos, ¿no?, cuando utilizaban el mito, ¿no?, para generar ciudad. Nosotros creamos una ciudad, una pequeña ciudad dentro de este lugar, y nos permitía, de alguna manera, vincularnos e identificarnos con este sitio con un objeto reconocible. Esta fachada interior, ¿no? ¿Veis eso? Eso es una imagen de una vivienda que se ve desde el adarve. Lo convertimos casi como un lienzo propio del estudio, de la oficina. O la puerta fue utilizada reutilizando perfiles metálicos de otra vivienda que estábamos reformando, y con vidrios también reciclados. La luminaria es un trozo de chimenea de estufa de pellets, y todo lo que significa los elementos de almacenamiento
y de acondicionamiento de este lugar se superponían a todos esos fragmentos que nos habíamos encontrado en este lugar, ¿no? Este montaje representa un poco ese descubrimiento fortuito de San Jerónimo en su estudio, pero es San Jerónimo en nuestro estudio, ¿no? Poco después recibimos el encargo de hacer el proyecto un poco que ilustra nuestro motivo de estar aquí, ¿no? que es David Off, que es la sede de una empresa de publicidad, que si ya en sí era una arquitectura menor, el encargo era aún más menor. O sea, esto no tiene una historia muy bonita, que era que nos encargamos de hacer un apeo, ¿vale? O sea, como tenían que hacer esta gente son unos oficinistas, que son estos, el perrillo es como la mascota ese que siempre utilizan, y tiene una estructura como de publicidad, de diseño, televisión, y allí en Granada la verdad es que han llevado todo el tema del palacio son diseñadores y publicistas del Parque de la Ciencia, o sea que es como una empresa muy potente en la ciudad, una empresa cultural, como muchos de vosotros conocéis, muy potente, y necesitaban trasladarse a una oficina, ¿vale? Entonces compraron muy baratos, compraron una casa, un piso, muy cerca del centro, estaba en una tercera planta, y compraron un piso donde, esto que veis aquí es el patio, ¿vale? Fijaros las habitaciones, ¿no? O sea, era un piso por una empresa de este tipo, estaba completamente, donde la luz que recibían era la fachada, que es esta, la fachada norte, pero fijaros un pasillo que da unas habitaciones que no tienen luz ni ventilación natural. Claro, esta fragmentación absoluta, con una estructura muy clara de muros de carga, que son los principales, que son los portantes estos, más luego unos transversales que funcionan de riostre, le obligaba a intervenir, sobre todo a nivel estructural, de abrir, ellos querían abrir, formar el típico pool de oficina, donde hubiese como trabajadores compartiendo un espacio, y era totalmente incompatible con la estructura de la vivienda. Por otro lado, le había salido muy barato la vivienda, porque era una vivienda muy antigua, y ahí estaba el problema. Entonces nos llamaron, con ellos habíamos hecho un proyecto, que era el pabellón de Bricks, para, oye, ¿y si nos hacen unos papelillos, un cálculo de estructura para hacer un muro de carga, ¿no? Claro, de ahí salió otra cosa, ¿no? Que es lo que vamos a contar allí, ¿no? Los espacios eran infumables, sin luz, sin ventilación, y realmente lo poderoso que había allí era la estructura mural, una estructura absolutamente potente, súper cartesiana, muy clara, que tenía que dar al ojo de nuevo, tenía que dar como cabida a que el perrito de Vidor, ¿no? Que era como su marca, ¿no? Pudiese entrar y habitar esta casa, ¿no? Realmente esto es un proyecto que mucha gente me ha preguntado de dónde viene todo, y al final es absolutamente un requisito estructural, ¿no? O sea, la operación consistía, somos capaces de minimizar el esfuerzo estructural o hacer que, digamos, que el edificio trabaje de una manera natural sin tener que forzar, ¿no? Forzar el inmueble a soportar carga excesiva, y básicamente lo que hacemos es una operación de apertura de unos huecos que hace que el ladrillo trabaje a compresión, con arcos de descarga, y que trabaje de manera natural. Esos huecos generan como una especie de familia de espacios conectados y desconectados, a los cuales solamente queda una infraestructura, que es esta, una infraestructura de mueble al final de una operación de mesa, y unos armarios que dan más inercia y meten luz dentro, y generan una ventana, unos huecos más grandes hacia la fachada, que terminan de configurar todo el espacio, ¿no? Bueno, la operación no es una operación sencilla, estos arcos son arcos hechos con pletinas, con arcos de pletinas, son Ls plegadas, curvadas, que llegan a obra, y que luego abajo, para que no se nos abra, lleva unos redondos por debajo del suelo que hace que los arcos sean estables y que no se desplacen, ¿no? Fue una operación muy bonita, donde se iban recuperando ladrillos y se van construyendo, ¿no? Se iban recolocando, parte de la demolición se seleccionaban los mejores para ir generando como este espacio, para que al final el resultado fuese este, ¿no? Al final un espacio conectado y desconectado, ¿no? Un espacio donde las oficinas principales se sitúan en estos lugares, donde están los directores de compra y directores creativos, pero conseguimos meter la luz a todo este espacio central, que es el espacio de trabajo, donde hay unos 6-7 trabajadores, y luego los espacios de servicio que dan en los lados laterales, ¿no? Existe también aquí, está la operación, veis los arcos y los cantos, cómo van construyendo esto. Existe también, en esta arquitectura menor, existe también como una especie de truco, o que tiene que ver también con ese mundo de la publicidad y de los trucos estos comerciales, que tiene que ver con la posición de un espejito, de dos espejos enfrentados en los pasillos, que permitían que está el acceso al baño, que la puerta del baño desapareciese y que la arcada se convirtiese en un elemento casi infinito, ¿no? Cuando tú entras a ese espacio, la sensación es que esa arquitectura no se ha expandido, y casi estás con una especie de acueducto romano que multiplica la sensación de amplitud y la fragilidad por 1000, ¿no? Ahí veis la puerta cerrada y como casi los arcos van duplicándose, ¿no? Por eso este último arco se corta para que el propio espejo, la experiencia del espejo casi lo complete, ¿no?
Esto es una tercera planta, es decir, debajo hay otra estructura que continúa y arriba hay dos plantas encima, es decir, es un sitio, una vivienda en una tercera planta, que es una situación un poco extraña. En esta operación es develar ese truco, ¿no? Y la verdad es que el proyecto es muy sencillo. Una vez se ha vaciado ese lugar, queda ocuparlo con el mueble, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Se van abriendo las puertas, los fragmentos, los espejos, los vidrios que van cortando hacen que se dupliquen, ¿no? Y que los elementos pesados, que era el muro de carga, casi se convierten en elementos muy ligeros, ¿no? Según donde te encuentras. Ahí veis las dos pletinas entresilladas que sujetan la operación y poco más, ¿no? Yo simplemente presentaros que al final, si miráis en esta colección de arquitecturas, no hay ninguna que se pueda considerar mayor, ¿no? Son todas esas especies de retratos familiares que nos acompañan hace mucho tiempo, ¿no? Y que de alguna manera hemos venido a enseñar aquí. Yo no sé cómo vamos de tiempo, ¿cómo vamos? ¿Nos hemos portado bien? Sí, ¿no? 3 minutos, un vídeo, vale. Lo sabía. Lo habéis querido. Entonces, Es importante decir, lo adelantamos, ¿vale? Voy pasándolo así rapidillo, pero es cachondo, ¿vale? es importante decir que si la primera obra, seguramente hubiera sido difícil convencer al segundo cliente de hacer esa. Es decir, que a veces una obra experimental, la gente lo ve, lo percibe, lo vive y como que es capaz de imaginarse más en ella. Si no, es más complicado, ¿no? La gente piensa así, ¿no? Si lo ve hecho, es más fácil de... Ese es el local, la oficina anterior. Es el metalista que siempre nos acompaña para... Leo argentino, transforma todo lo que haga falta. Yo no sé si el volumen, es que lo gracioso es la musiquilla. Leonardo Cena. Sí, efectivamente. Bueno, ya sabéis, ¿no? La exposición, ¿no? Nos encargó hacer Marta y ¿no? Medio Mundo, ¿no? Una exposición y llevamos fragmentos de la obra mientras la íbamos haciendo, ¿no? Y de hecho nos la compraron, ¿no? Los tableros nos compraron en Sevilla los tableros de madera, precisamente. Y nos dio dinero para seguir con la obra. Que no se oye nada del audio, ¿no? Del ordenador, ¿no? Bueno, aquí veis, ¿no? El viaje. Con la música es menos ridículo, ¿vale? Entonces, son 400 kilos de mesa transportados por 6 personas que vamos cambiando alternativamente de posición y una GoPro colocada, ¿no? Y aprovechamos el momento de Semana Santa. Ahí empezó a llover. Solo nos quedaba eso del local. Nos lo repartimos, ¿vale? Y nos tocó la mesa, ya no me acuerdo, y la puerta, ¿no? Bueno, espera, esto es muy bueno, esto es como contar una película así, claro. Entonces llegó un momento que esto es la Plaza Trinidad, ¿vale? Estábamos ya súper cansados y entonces hemos descubierto que los pivotes sí tienen sentido. Si transporta una mesa de 400 kilos, un pivote de estos de las calles vienen estupendamente, ¿no? Entonces los colocamos y enganchamos la distancia perfecta para apoyar los dos, ¿no? Ya estaba mojada completamente la mesa. Y de hecho, veréis el local al final antes de la obra, porque fue lo primero que instalamos. Como está ahora, básicamente, pero con un mueble amarillo. Bueno, y pasando rápido, sí. Esta ya es la calle San Jerónimo, ahora viene el giro.
Bueno, pues Muchas gracias.